Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos ahora con nuestra mesa de jóvenes ayudantes de teoría del Estado. Y vamos a escuchar 3 trabajos y luego de cada una de las exposiciones tendremos un momento para preguntas, para algunas devoluciones que querramos hacer. Primero vamos a escuchar a Julián Espejo Rebol. Manuel, gracias. Perdón. ¿Cómo? Mi nombre es Manuel. Porque está mal el papelito. Sí, Manuel. Me parecía raro porque no era... Manuel, perdón, Manuel Espejo Rebol. No hay problema. Ayudante alumno de la cátedra Sherlis. Su título de exposición es Globalizados, Democracia y Estado, las tensiones democráticas en los censos de Washington. Escuchamos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Alejandro, de Sherlis. Bueno, soy ayudante estudiante. Este es un lindísimo desafío para mí porque si bien he tenido ponencias como profesor, mi carrera madre es la historia del arte, no el derecho. Voy a tratar de no aburrirlos, pido disculpas por la informalidad, no he podido establecer un PowerPoint por problemas cibernéticos. Vamos a tratar de entrar en algunos conceptos que vienen más de la economía. Cualquier cosa me pueden preguntar, no son conceptos difíciles de entender, para luego ya entrar más bien en un análisis más que tiene que ver con lo que pueden ser las tensiones democráticas y su crisis, que en América Latina suelen ser recurrentes, y cerrar un poquito con esto. Así que desde ya, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias a todos por venir y por estar acá. Bueno, de la mano de la globalización, que es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno económico, político y cultural, se va a dar una serie de reestructuraciones en los años 80 de lo que se llamó el Consenso de Washington. ¿Qué es el Consenso de Washington? Es un corpus de medidas estructurales en las cuales el capitalismo en una fase de internacionalización financiera va a dar como de directrices y recomendaciones a los países latinoamericanos para que reestructuren sus políticas económicas a partir de los años 70 y fundamentalmente en los años 80. ¿En qué consiste estas medidas? Bueno, consiste básicamente en unas 10 o 15 medidas dispositivas que emergen de el corpus de lo que se llama capitalismo central, de las instituciones del capitalismo central, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de Washington, la Reserva Federal y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto va a tener su cónclave en la ciudad de Washington y por eso este famoso consenso toma el nombre de esa ciudad. Uno de los economistas en jefe en tratar de explicar de qué se trata el Consenso de Washington es John Williamson, que fue uno de los chairman de la administración de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y una de las cuestiones que va a puntuar es que estas medidas, lejos de ser medidas impuestas por los órganos del capitalismo central, fueron medidas a las cuales se arribaron a través de un debate y de un profundo consenso en el cual la mayoría de los países aceptaron este tipo de medidas. Tenemos que analizar el contexto, pensemos en la caída del muro de Berlín, pensemos en aquella tesis de Fukuyama, digamos, del fin de las ideologías, de un avance del tipo de economía desregulada que venía dándose desde los años 70, de la mano de Estados Unidos, obviamente, en función de lo que iba a ser una reorganización y la gobernanza del mundo, en un reorganigrama desde la óptica dominante de ese tipo de economía, o sea, una economía con preeminencia del sector privado, y qué es lo que, digamos, cómo va a ser implementado esto en los países latinoamericanos. Básicamente son 10 medidas dispositivas y yo las traigo aquí debido a que no son nuevas y que inclusive en los días de hoy resuenan a nivel de las noticias, a nivel de las políticas económicas, a nivel de las discusiones de cómo Argentina, en nuestro caso particular, debería salir de una crisis en la administración de sus políticas dentro de un sistema democrático. Las medidas son
disciplina fiscal, reorientación o reordenamiento del gasto público, liberación de la tasa de interés, tipo de cambio competitivo, es decir, a cuánto va a valer la divisa en función del tipo de estructura económica que tenga el país, libre comercio, liberalización de la inversión extranjera, es decir, aquellos flujos que entran y salen del capital del país, para tratar de la famosa lluvia de inversiones, privatizaciones de empresas que sean obsoletas y desregulación de los controles por parte del Estado. Y una defensa a ultranza de los derechos de propiedad. Creo que cada una de estas medidas, si ustedes las escuchan, están hoy en boga, hoy 2024, en el mainstream dominante de los economistas y del periodismo político, podemos ver hoy en las noticias. La disciplina fiscal va a apuntar a los equilibrios macroeconómicos, es decir, a básicamente paliar los déficits recurrentes que tenían las economías de los países en función de una máxima que establecen estos organismos, que es que los estados gastan más de lo que producen. La reorientación del gasto público es por dónde va a venir el ajuste. Tengamos en cuenta que, no los quiero aburrir con esto, en economías de estructura media como la Argentina, el gasto corriente, es decir, la parte más importante del gasto público, son salarios. Eso implica una reducción de la burocracia estatal y en el sector privado una reducción del personal en las empresas para poder hacer más eficientes las empresas. Una reforma tributaria que en su momento no se especificó de qué forma se iba a hacer, es decir, nosotros tenemos, no los quiero aburrir con esto, un sistema tributario sumamente regresivo, es decir, la carga más gravosa la tiene el contribuyente, el ciudadano común como contribuyente, y no así la gente que más ingreso percibe en este país, lo que tiende a generar distorsiones en función de la recaudación y altos niveles de evasión. Tipo de cambio competitivo es una medida política que tiene que ver a cuánto va a valer la divisa en función de tu propia producción y cómo vas a decidir y vas a reorientar las políticas. Y en economías como la nuestra, tan dependiente de las divisas, tenés un fenómeno que se llama restricción externa, es decir, los dólares no entran y no tenemos cómo sostener la paridad cambiaria que tenemos. Para favorecer las exportaciones, tener un tipo de cambio alto, es decir, el peso cada vez vale menos, el dólar cada vez vale más. Libre comercio, la idea es que en la medida que los países puedan comerciar con menos fricciones, los excedentes van a ser más grandes y en función de eso, esos excedentes pueden ser aprovechados por todos. La liberalización de la inversión extranjera tiene que ver con la libre entrada y libre salida de los flujos de capitales sin ningún tipo de condicionamiento y en todo caso un reacomodamiento de las condiciones de lo que se llama seguridad jurídica a los intereses de esos capitales para que puedan generar las inversiones correctas y puedan desarrollar las economías emergentes a los cuales esos capitales entran. La privatización, lo que se establecía en su momento es que como la estructura económica de los países, las inversiones venían de la mano del Estado y de empresas cuya asociación con el Estado generó más bien obsolescencia en el comportamiento de las empresas y en el capital, las privatizaciones te iban a asegurar un dinamismo y una reestructuración de los mismos para hacer más eficiente su manejo y de alguna forma quitaban una carga al Estado en la cual la economía podía tener un manejo mucho más eficiente. Esta lógica lo que va a sostener de alguna forma es que todos estos cambios iban a ser positivos e iban a impactar positivamente en las economías latinoamericanas y que iban a traer no solo una lluvia de inversiones, sino que además un efecto derrame, lo que se llama un spillover, de arriba hacia abajo, donde
los rasgos estructurales que tienen esas economías, que son la desigualdad social y la exclusión, iban a ser paliados de la mano de esta reorganización de las economías emergentes. ¿Cuál fue la contracara de esto? Perdón, ¿puedo? Por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos muy... 5. Me quedan 5. Gracias. Okay. Bien. Veo que muchos de ustedes son muy jóvenes. Yo viví los años 90. Hubo una ola privatizadora. Voy a tratar de achicar todo esto, porque si no nos vamos a tener... el consenso de Washington no logró los objetivos que se trazó, sino que produjo distorsiones en los propios rasgos estructurales que las economías latinoamericanas tenían, y en función de cómo se implementaron esas medidas, países que las implementaron más brutalmente o menos gradualmente, que es un término que se está usando, como en el caso de Argentina y Chile, lo que va a suceder es que se van a exponenciar los rasgos negativos de esas economías, que son la exclusión, la pobreza, nuevos pisos de miseria y la desigualdad social. Salimos un poco de la economía para decir algunas cuestiones. Si de la mano del consenso de Washington se generaron este tipo de cambios radicales que en realidad ya venían prefigurándose en la historia argentina, en concreto, con la última dictadura militar, pensemos el plan de Martínez de Hoz, el retorno a la democracia no implicó un retorno al pacto social anterior a 1976. No implicó un retorno al Estado. La diferencia entre Argentina y Chile, no quiero detenerme y puntualizar a lo largo en esto, es que en el caso chileno, que la transición democrática fue mucho más ordenada desde el punto de vista institucional, tuvo que ver con la cohesión que tenían las propias élites al seno, digamos, de lo que va a ser lo que Gramsci llama bloque dominante, para poder establecer políticas de Estado a lo largo del tiempo. Eso no ocurrió en el caso argentino, porque vas a tener una puja empresarial en los años 70 de dos tipos de empresarios: los empresarios financistas y los empresarios productivistas. Esto no está muy trabajado por la historiografía ni por la historia económica argentina, pero hay varios autores que avanzan sobre esta idea y en ella muestran que la nueva configuración de la élite dominante va a ser financiera. Se va a privilegiar lo que se llama la patria rentística financiera por sobre la producción. Por consiguiente, la orientación de la economía va a traer, este nuevo tipo de orientación, un cambio de paradigma del Estado. Es decir, el Estado deja o abandona aquellas obligaciones que habían nacido al calor de la posguerra y que estuvieron en boga hasta, yo diría, fines de los años 60, mediados de los 70, en función de un nuevo tipo de Estado, mucho más tecnocrático, que va a tener que ver con una administración eficiente desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos y no le va a dar tanta importancia a las distorsiones que es decir, a los métodos de consecución de esos equilibrios macroeconómicos y las consecuencias en economías tan distorsionadas como las latinoamericanas. Hay un autor que la cátedra de Juan lo conoce, que es Berchol. Dice algo muy interesante en base a repensar los límites de los alcances de la expansión democrática en la participación política y, por otro lado, sin contraponer a esta tesis, el advenimiento de los hiperpresidencialismos en esta nueva etapa democrática a partir de 1983 como modelo de gestión gubernamental y que de alguna forma va vinculado a un concepto de la ciencia política que desarrolló Carl Schmitt, que es el decisionismo. ¿Cómo vamos de tiempo? En un minuto. Redondeamos. Bien. Para redondear, lo que quería decir es,
En la medida en la cual las instituciones no pueden cumplir las demandas que la sociedad les está imprimiendo en el juego de tensión democrática que se da en la democracia, alcanzan los límites de la expansión democrática y se genera un descreimiento. Este descreimiento va a ser la base de la aceptación para políticas de sacrificios básicamente las medidas del consenso de Washington, medidas que ahora se están tratando de implementar. Y respecto al decisionismo, hay una gestión gubernamental institucionalizada donde la verticalidad democrática adquiere una preeminencia sobre la horizontalidad en el manejo de la gestión política, en las figuras del hiperpresidencialismo, cuando se gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia. De alguna forma, la democracia va a entrar en crisis en la medida que los marcos de participación directa e indirecta en una democracia representativa no tengan un eco más sustantivo y no cuenten con una programática más densa en la posibilidad de subvertir este tipo de políticas, las políticas del... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos ahora con Julián Rivas Arias. Él es ayudante alumno de la Cátedra Berchol. Forma parte del proyecto DECID, Democracia, Polarización y TIC, Niveles y Alcance de la Regulación de Plataformas Digitales y del Observatorio TIC, Estado y Gestión Pública de la Facultad de Derecho de la UBA. El título de su exposición es Conflicto jurídico entre la confrontación del derecho a la información y la libertad de expresión contra el derecho al honor y al respeto de la intimidad. Bueno, muchas gracias, Leti. Tenía pensado presentarme, pero ya me presentó Leti, así que vamos directo a lo sustancial. Aparte, hay que hacerle honor a la BBDA. Primero que nada, agradecerle a Juan y a Jorge Berchol por la posibilidad de estar acá. Como bien dijo Leti, participo del DECID, Democracia, Polarización y TIC, Niveles y Alcances de Regulación de las Plataformas Digitales, en el marco del Observatorio TIC de la Facultad, que tiene como directora a Jorge Barraza, que también expuso en este congreso, y como codirectora a Pablo Pisorno, quien también participó en el día de ayer. En función del DECID, no me meteré en cuestiones más bien metodológicas, sí remarcar que participo del DECID, porque a partir de ello es que pude investigar, estudiar, tratar el tema en cuestión. A partir del DECID, en una de las series de tareas que hemos llevado a cabo, una de ellas fue un análisis jurisprudencial de casos relativos a los motores de búsqueda. En investigamos, o por lo menos buscamos investigar, el conflicto jurídico que se da entre la confrontación del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y su confrontación contra el derecho al honor y el respeto a la intimidad. Es decir, qué pasa cuando en determinados casos estos derechos confrontan. Para ello analizamos una serie de sentencias específicos, entre 75 y 80 sentencias de tribunales civiles, comerciales y de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Entre esa serie de sentencias encontramos un fallo que representa un momento liminar. Y un momento liminar me refiero a un antes y un después en el criterio. Este fallo es Belén Rodríguez versus Google, sobre daños y perjuicios. El fallo que estudiamos es el de la Corte Suprema, en realidad todo el recorrido que tuvo el fallo, pero lo que trae a colación y cabe explicar es el fallo de la Corte del 2014, no sé si lo dije. En este sentido, lo primero es explicar, en este caso, para la redundancia, Belén Rodríguez ve vulnerado su derecho personalísimo al honor y al respeto a su intimidad, al entender que se encuentra difundido contenido de tipo erótico y pornográfico sin su debida autorización con fines comerciales. Ante esta situación, Belén Rodríguez y su defensa denuncian el caso y en una primera instancia el tribunal da la razón y dispone el cese del URL denunciado. El URL es sin entrar en tecnicismos informáticos, cuando buscamos algo en Google, la localización dentro de la red, dispone el cese de aquel URL, es decir, de aquel sitio, y una indemnización, una reparación de tipo económica
de 120.000 pesos, que bueno, en su momento era una suma grande. Este fallo es apelado por ambas partes. Casación revierte el fallo, es decir, revierte sobre todo, y sin entrar en la cuestión de la reparación económica, en la primera instancia lo que se había planteado era una medida cautelar para próximas vinculaciones de este contenido con Belén Rodríguez, al nombre de Belén Rodríguez. La Corte mantiene el criterio, es decir, mantener el fallo de casación, y aquí lo importante y lo que nos hace entender que hay un antes y un después en este sentido, es que la Corte entiende que, en principio, los motores de búsqueda son irresponsables por los contenidos que no han creado, sino que han facilitado o que han posibilitado, a partir de su funcionamiento, llegar al mismo. Esto hace que en los motores de búsqueda, Google, Yahoo, Opera o cualquiera que se les ocurra, no tengan el deber de monitorear el contenido que se les sube. Por tanto, como dije recién, no son responsables por este contenido. Otra de las cuestiones que plantea la Corte es que cualquier medida cautelar que se ponga disponiendo la censura de determinado contenido atenta contra el derecho a la libertad de expresión. Algo a resaltar de este derecho a la libertad de expresión es que, a partir de la Ley 26.032 del 2005 del Congreso de la Nación, cualquier tipo de búsqueda, recepción, difusión de información por medio del Internet se considera comprendida, amparada dentro de la garantía constitucional a la libertad de expresión que está en nuestra Carta Magna en el artículo 14. Esto es importante para entender el tenor que tiene el derecho a la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a partir de lo explicado de qué es lo que entiende la Corte acertado, una medida correcta, para disponer una medida de censura de un determinado URL, lo que hay que hacer primero es acreditar un daño al derecho personalísimo, es decir, denunciar y probar que se produce tal daño, y luego individualizar la dirección digital, es decir, el URL en el que se producen a los derechos. Y esto de colación, ¿por qué? Porque lo que la primera instancia determinó, que era que imponerle a Google que tenga que censurar próximas vinculaciones del contenido que denuncia Belén Rodríguez con Belén Rodríguez, la Corte entiende que no es acertado. Es decir, hay que individualizar el lugar donde se produce esta vulneración de derechos, porque si no se estaría incurriendo en una medida anticonstitucional. ¿Por qué? Porque vulneraría el derecho a la libertad de expresión. Este criterio de la Corte se replica a partir de entonces en un montón de sentencias. Ya venía habiendo igual un criterio bajo estos parámetros, pero Belén Rodríguez es el antecedente con mayor tenor. Algunas consideraciones para hacer esta medida que dictó la Corte Suprema es que, bueno, los motores de búsqueda, por su propia vorágine, es decir, por su propio funcionamiento, permiten y posibilitan la proliferación de contenido en diferentes URL. Ante esto, una primera impresión que obtuve al estudiar esto es que, digo, si los motores de búsqueda son los que permiten que se genere este tipo de vulneración de derechos, bueno, ¿por qué no debe recaer sobre ellos la responsabilidad de evitar que se generen este tipo de vulneraciones? Algo que entiende la Corte en el considerando 16 del fallo Belén Rodríguez es que imponerle a la Corte el deber de monitorear, el deber de supervisar esto, sería posicionarlo como el árbitro, como el ente regulador de resolver qué es lo que es legal, qué es lo que no, qué es lo que se puede y qué es lo que no publicar en un ámbito público como es el Internet. Entonces, eso estaría haciendo que... Y aquí es donde se pone también en tela de juicio, más que en tela de juicio, se pone en relevancia, bueno, cuál es el rol del Estado en este sentido. Es implicarle al motor de búsqueda que determine qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, o es el Estado, por medio del Poder Judicial, el que debe decidir, los tribunales, los que deben decidir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y bueno, a partir de ahí debe acatar el motor de búsqueda. En este sentido también remarcar que la Corte
entre comillas, le dice a los motores de búsqueda que sí generan responsabilidad a partir de la vacación de las medidas que dispongan los tribunales. Algo que tiene relevancia para mí poner en cuestión es que los motores de búsqueda tienen en su circuito de información este contenido y a partir de ello generan ganancias. No directas, pero sí indirectas. Esto hace, para mí, que los mismos deban jugar un rol en la prevención de este tipo de vulneraciones a delitos. No es una cuestión simple y me parece que también no es una cuestión que debe estar solo librada a que los motores de búsqueda deben prevenir este tipo de delitos. El Estado, en todas sus formas, debe prevenir este tipo de vulneraciones a derechos. Cuando me refiero a todas sus formas, y hablando a grosso modo y de modo simple, me refiero a que la promoción de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, la promoción de leyes que regulen esto por parte del Poder Legislativo, lo cual también es difícil y es muy rico para poder estudiar porque una regulación a plataformas digitales, es decir, una empresa de California que tiene surte efectos en Argentina y que tiene un marco de competencia mundial, no es fácil regular por una ley nacional. Y a partir el Estado tiene también intervención a partir del Poder Judicial en la decisión de entender qué es lo legal y qué es lo que no en estos casos. Me parece importante remarcar una cuestión y es que en estos casos la coexistencia del Estado y del poder público y del poder privado, la coexistencia del Estado y de los motores de búsqueda en la prevención de este tipo de delitos, de vulneraciones a los derechos en principio, debe ser una actuación en conjunta. No se puede pensar que debe hacerse cargo solo el Estado y mucho menos un motor de búsqueda, sino que el Estado es quien debe instar a los motores de búsqueda a que respondan por la prevención de estos delitos. ¿Por qué? Porque por medio de su vorágine, de su funcionamiento, se permite que pase esto. Y porque aparte los motores de búsqueda son quienes tienen los medios informáticos para generar algún tipo, no sé si de solución, quizás un poco aventurado plantear una solución, pero sí un tipo de prevención. Bueno, no quiero abarcar más cuestiones para no solo no aburrirlos, sino no pisar a mi compañera. Así que bueno, espero se haya entendido y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Y vamos a concluir este panel escuchando a Fiorella Barrientos Schopp, ayudante alumna de Teoría del Estado de la Cátedra Bercholf. Forma parte del mismo proyecto UASIT que recién mencionamos y que ella seguramente va a hacer referencia. Y el título de su exposición es Necesidad y urgencia de regular la responsabilidad de los motores de búsqueda, análisis de jurisprudencia con perspectiva de género. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Leticia. A ver, ¿esto se está escuchando bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julián, por la exposición que diste. También quisiera agradecer a la invitación a Juan Barilé por invitarme, también a Jorge Bercholf por permitirme este espacio para compartirles los avances que estoy realizando en mi trabajo como becaria del proyecto de CID mencionado y también como miembro del Observatorio TIC, Estado y Gestión Pública, en el cual también participo. Muy bien. Mi trabajo como becaria consiste actualmente en la investigación que tiene como objetivo analizar los problemas presentes en la regulación de la circulación de información y desinformación en las plataformas digitales en nuestro país. Es decir, buscar alternativas y buscar si en la jurisprudencia misma hay alguna mención o alguna idea para poder llegar a regularizar los alcances que tiene esta información o desinformación hacia los usuarios. A partir de análisis de sentencias, todas emitidas del Fuero Civil y Comercial Federal y también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, correspondientes al periodo 2006 y 2022, es que encontramos este fallo preliminar de Rodríguez, que marca un precedente bastante importante en el año 2014, esto es muy importante aclararlo, entre la responsabilidad que tiene el motor de búsqueda con respecto a la vinculación de nombres e identidades de personas con
los resultados que este puede traer sobre noticias o información de ellos en portales de Internet. Yo hice en una primera investigación, una primera lectura de 73 sentencias, todas pertenecientes a la Sala 1, 2 y 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde se habla respecto a justamente la responsabilidad que tuvieron los motores de búsqueda en los daños producidos a los derechos personalísimos de los actores. De estas 73 sentencias, yo lo que al principio noté fue que hay una desproporción entre aquellos procesos iniciados por mujeres y aquellos procesos iniciados por varones. De esas 73 sentencias, en principio, 28 fueron iniciadas por varones y 45 fueron iniciadas por mujeres. Eso quiere decir que más de la mitad, o 6 de cada 10 sentencias, 6 de cada 10 procesos, perdón, fueron iniciados por mujeres. Y yo lo que después advertí es el contenido de las pretensiones de cada una de esas sentencias. Por un lado, comenzando por lo de los varones, que son menor cantidad, las sentencias que refieran a los procesos iniciados por varones eran pretensiones más de cuestiones donde pedían la desvinculación de su nombre y su apellido con portales de noticias que hablaban sobre investigaciones policiales, donde se asociaba al actor con crímenes de lavado de dinero o defraudación. Había un par de sentencias que en realidad los actores en representación de empresas suyas lo que solicitaban a los buscadores, a los motores de búsqueda, era directamente la eliminación o de esas noticias o de blogs donde estuviesen listadas las empresas que ellos representasen como empresas defraudadoras, todo cuestiones meramente patrimoniales, si vamos al hueso de la cuestión. Solamente de esas 28 sentencias, 2 tenían contenido de carácter sexual, es decir, solamente 2 sentencias, en una de ellas se pedía a los tribunales se pedía al motor de búsqueda que eliminase noticias. Por ejemplo, una era sobre una persona que recientemente había fallecido su padre, entonces en nombre suyo pedía que se eliminase la noticia de cuáles fueron los motivos que acarrearon su fallecimiento. Estos había ocurrido, según la noticia, ¿no? Por el cometimiento de un acto sexual. Y la otra sentencia que tenía contenido sexual, por así decirlo, era de una persona que se sentía vulnerada porque su nombre y el nombre de su agencia de modelos se encontraba vinculada con una noticia que llamaba a su agencia de modelos como una especie de prostíbulo VIP, es decir, un prostíbulo como que su empresa daba el servicio de prostitución o de acompañantes sexuales. Bien, eso por un lado. Y pasando a la cuestión de las sentencias que fueron de procesos iniciados por mujeres, resulta que son 45 las actoras, y en 41 de esos procesos, al igual que en los procesos iniciados por varones, las mujeres pedían un resarcimiento económico en concepto de indemnización por daños y perjuicios, por la vulneración de sus derechos personalísimos a los motores de búsqueda, por la vinculación de su nombre y apellido. Cuando ustedes googleaban el nombre de esta persona, aparecían relacionados o aparecían contenido de ellas en páginas de contenido pornográfico, sexual, de acompañantes o de trabajo sexual. ¿Cuál es el problema con esto? Que no solamente se veían sus nombres vinculados con estas cuestiones, sino que también aparecían imágenes y videos o contenido audiovisual pertenecientes a su vida íntima que habían sido publicados por ellas, quizá en otras vilmente viralizado, y ellas lo que pedían es que esa información no saliera a luz y no llegase a los usuarios, porque no solamente perjudicaban nuevas posibilidades de trabajo, sino que también le estaban perjudicando, o sea, les estaban realizando un daño a ellas mismas, ver que no paraba de compartirse las imágenes y videos por internet. ¿Cuál es la cuestión? Que lo que más pedían no solamente era la eliminación, sino la desvinculación, y como comenté, una indemnización por daños y perjuicios. Y en la mayoría de las sentencias tuvieron que recurrir a una sentencia de apelación porque al principio no se reconocía la responsabilidad del motor de búsqueda al compartir a los usuarios, una vez que, por ejemplo, buscasen o googleasen, mejor dicho, sus nombres, sino que
recién en una instancia de apelación se les concedió la posibilidad de poder cobrar una indemnización por parte de eso. En muchas ocasiones se eliminaron los enlaces y en otras los motores de búsqueda argumentaban que no tenían la capacidad o las herramientas electrónicas informáticas suficientes para poder seguir preveniendo un daño. Porque ellas lo que también pedían era que no solamente se eliminara futuro contenido que se pudiese replicar, porque una vez que ya está la imagen en Internet, es muy difícil rastrearle el origen y poder eliminarla por completo. Entonces se responsabilizó a los motores de búsqueda y en algunas de estas sentencias de que sí deberían poner todos sus esfuerzos en poder detectar cuando este contenido fuese nuevamente publicado, y en otros tantos se le daba la razón a los motores con que, bueno, no contaban con la información, con las herramientas electrónicas suficientes. Solamente 4 de esas 45 sentencias no eran de contenido sexual, eran más que nada pedidos también, como los varones, de que se diesen de baja o se eliminasen las noticias donde se las mencionaba en cuestiones políticas, pero había una de esas noticias que a la actora la llamaban de manera despectiva y tenía comentarios sexistas hacia ella. Así que aún así en el pedido de sentencia, en la sentencia donde se pedía justamente la eliminación de las noticias, había una noticia que tenía insultos sexistas y que básicamente vulneraban su identidad y los derechos personalísimos de ella. Bueno, pues bien, a modo de conclusión, yo lo que quiero plantear es que es necesaria la regulación de la actividad y la responsabilidad de los motores de búsqueda. Tanto como mencionó Julián, como mencionó el doctor Sankari en una exposición que hizo hace unos momentos, los avances tecnológicos no van a tiempo, no van acorde con la actividad legislativa que puede realizarse. Es decir, es mucho más expedita y son mucho más a cada día los avances tecnológicos que hay día a día, y la regulación y la actividad estatal no llega a poder abarcar todo. Rápidamente hice un conteo de cuándo comenzó un proceso y cuándo se dio una sentencia final, y alrededor de entre 6 y 10 años estas mujeres han visto una respuesta. Y también quisiera aclarar que todas las mujeres que iniciaron estas acciones son mujeres del espectáculo, es decir, son mujeres que tienen una carrera dentro del medio mediático, o sea, del medio de... Sí, son actrices, ejercen como modelos o ejercían como modelos, y dado que su contenido sigue vinculado en Internet con su nombre, no pueden dejar esa profesión y no pueden comenzar nuevas profesiones porque los atrae, o sea, llevan atraído eso para su actividad actual. Y no solamente es una situación preocupante sino también una pregunta que yo me hago es, ¿qué ocurre con aquellos casos en los cuales imágenes personales de cualquiera podrían llegarse a ver viralizadas por los diferentes portales pornográficos o sexuales que hay en Internet? ¿Cómo podría llegar el motor de búsqueda a implementar herramientas que permita el control del contenido web que se va publicando y puede ser pasible de vulnerar ciertos derechos? Porque es verdad que toda información y contenido que se aloja en Internet se considera de interés público, pero llega un punto en el cual ese mismo contenido no es publicado por la persona, no hay un consentimiento. Entonces eso se debería analizar y ver de qué manera los buscadores pueden desarrollar herramientas para prevenir estos daños. Y a propósito, solamente una de las sentencias tuvo una especie de análisis de perspectiva de género, en la cual se consideraba que el motor de búsqueda había vulnerado no solamente la intimidad, otros derechos personalísimos, como el honor y la imagen de la acusante, sino que también vulneraba lo que predispone la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Es importante también recalcar que cada motor de búsqueda, como plataformas digitales, como pueden ser las redes sociales, tienen sus propias normas, y muchas de esas normas a veces están respaldadas o están basadas en convenios de derechos humanos, tanto para
sobre todo para poblaciones vulnerables. Entonces, si ya de por sí se necesita una regulación que vaya acorde y que el motor de búsqueda pueda cumplir, también se tiene que realizar una especie de control. ¿Quién controla básicamente a la plataforma o al motor de búsqueda sobre las propias normas que él mismo se impone? Si él mismo es, a su vez, controlador de su actividad, si él mismo es quien la regula. Son cuestiones que hay que aclarar porque, de vuelta, los avances de la tecnología no paran de crecer. Por ahora es una cuestión personal mía que estoy interesada en seguir averiguando y seguir investigando sobre no solo ya la viralización de imágenes propiamente dichas, sino también cómo nuevas formas de violentar o de vulnerar los derechos de las mujeres pueden seguir perpetuándose, por ejemplo, con el uso de inteligencia artificial. Está el denominado, lo quiero decir en español, pero bueno, el término, por lástima, es en inglés, que es algo así como deepface o porn, que es básicamente el uso de la imagen de una persona para replicar videos de contenido sexual donde ella no es partícipe, sino que se utiliza su imagen. Ya estaba ocurriendo en varios casos con personas de vuelta mediáticas, famosas, y se hace conocido justamente por el nombre de esa persona, porque esa persona tiene una identidad que es mundial o regionalmente conocida. Así que bueno, yo creo y considero que el Estado debería intervenir en estas cuestiones, que es un tema de actualidad, prevenir y cuidar la imagen de las mujeres, la imagen no solamente de las mujeres, también adolescentes, para evitar que se siga vulnerando los derechos de intimidad, los derechos personalísimos como la intimidad y el honor. Y bueno, para cerrar, quisiera hacer esa reflexión. Esta sentencia que habla sobre la vulneración del convenio, sobre la eliminación, la convención sobre la eliminación de toda discriminación hacia las mujeres, es del 2022. Y yo empecé a leer sentencias del 2006. En casi 10 años, solamente una de las sentencias menciona esa convención. Me pareció súper importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones a nuestra expositora por sus presentaciones, por también conectar con no solo debates actuales, sino las investigaciones que vienen realizando. Y ahora estamos en el momento de poder ahondar un poco más en lo que han presentado y hacerles algunas preguntas. Así que vamos a abrir primero la posibilidad a nuestro auditorio y después lo haré alguna pregunta yo. ¿Profesor? Bueno, si querés contar. Bueno, respondiendo un poco a lo que... A ver, yo no tengo una connotación tan negativa respecto al hiperpresidencialismo porque creo que es uno de los rasgos característicos de los sistemas presidencialistas latinoamericanos, especialmente en el Cono Sur. Entre ellas juegan las cuestiones del personalismo, digamos, del sujeto histórico que está encabezando la función pública. Ahora, donde yo veo un peligro es donde vos no tenés la intersección de pisos de horizontalidad en la gestión para poder, de alguna forma, contraponer la figura del Poder Ejecutivo a nivel unipersonal, que tiene un enorme peso. En todo caso, digo, para ir más profundamente sobre esto, y es tema de otra cuestión, cabría preguntarnos si en el marco de una constituyente convocada a los efectos de reformar la Constitución, se podría darle
un marco de más peso a otras figuras que se intentó hacerlo, por ejemplo la figura del jefe de gabinete, o al vicepresidente de la Nación, que tiene más bien, es decir, el alcance de sus funciones es más bien limitado y está acotado al margen legislativo o ejercer una suerte de, valga la redundancia, ejercicio de la función presidencial cuando el presidente por alguna razón no está en funciones o está ausente, esté de viaje o no esté en el país. No sé si existe una solución porque el problema de la constitución política de los estados latinoamericanos trasciende las formas de gestión, tiene que ver con enclaves culturales que vienen desarrollándose desde antes de la preexistencia de los propios estados. Tengamos en cuenta que en Argentina nosotros tuvimos 80 años de caudillismo y no lo veo ni malo ni bueno, antes de la conformación del Estado Nacional en su unidad territorial y una idea de república que buscó en la unión y cohesión territorial un modelo federal con ciertas características cuyo modelo de gestión se parece más a una unión centralizada que a un modelo de gestión federal que tiende a tener marcos más horizontales dentro de la gestión pública. No estoy diciendo que el federalismo per se sea la solución, pero estoy diciendo que históricamente adolecemos de un federalismo rengo con características que tienden a centralizar el poder en la figura del presidente y que más allá de los partidos políticos y las ideologías que esos partidos políticos o movimientos estén presentando en la historia argentina, tenemos un ejercicio de la gestión viciado en ese hiperpresidencialismo que se expresa, entre otras cosas, en la gestión institucional a través de decretos de necesidad de urgencia desde la reforma del 94. No sé si contesté cualquier cosa. Sí. Bueno, con respecto a tu consulta sobre mujeres que quieren incursionar en la política o políticas actuales, uno de los fallos que consulté, que leí, hablaba sobre una mujer que en el 2019, que estaba formando parte del Senado de la Nación, y ella pedía, bueno, había iniciado una medida cautelar para que se eliminase todo contenido de ella, que en otro momento de su vida había incursionado en el modelaje. Había muchas fotos de ella subidas a internet, y ella lo que pedía era que en un principio se bajasen las fotos y también se eliminase el contenido, no solamente el contenido, sino también los URL, como mencionó Julián, los sitios web, porque terminó viendo que sus fotos, que eran para una campaña publicitaria, que era meramente laboral, habían terminado en páginas que no eran del caso. O sea, entonces, sí, yo creo que hay una limitación entre lo que es el interés público y llega un punto en que sí, nos puede interesar cuál fue el trabajo de una persona antes de iniciar una carrera política, por ejemplo. No todos, no sé si en su mayoría, pero mucha gente que inicia una carrera política previamente hizo otras tareas. Y sí, puede ser de interés público saber qué otros trabajos ha realizado, pero eso no implica que sea, para mí, desde mi punto de vista, que es las fotos que una persona pide que se eliminen de internet, se sigan compartiendo cada vez más y más y más. Porque obviamente esas fotos ya estaban en internet, pero cuando se supo que esta persona en cuestión quería pertenecer, o quería trabajar, mejor dicho, en el Senado de la Nación, no paraba de replicarse. Y a la hora de, en un debate parlamentario, en un debate sobre un proyecto de ley, por ejemplo, al tomar la palabra, si ya de por sí hay a veces un preconcepto de que las mujeres no deberíamos involucrarnos en política, no deberíamos involucrarnos en cuestiones que son más de hombres, no ayuda, desde mi punto de vista de vuelta, no ayuda que haya todo un contenido que pueda llegar a perjudicarla, que lo puedan atacarla, sobre todo en redes sociales, donde Twitter, más que nada, donde aflora toda esta cuestión de carpetazos y contenido. ¿Liam? Sí. Una mínima cuestión para sumar. Primero agradecer la pregunta. Me parece que esta cuestión que se da con las personas que están en la esfera política, que es eminente en la opinión pública de todos, es que se da mucho esta confrontación, ¿no?, entre el derecho a la libertad de expresión, a la información y su confrontación
con el derecho a la intimidad, al respeto al honor. Me parece que, y que aparte es anterior a lo que nosotros intentamos estudiar, que es esta confrontación en un aspecto digital, por medio de los motores de búsqueda. No digo que no suceda ahora, sucede y exponencialmente, pero antes también sucedía. Me parece que es importante entender, y en función del derecho al respeto a la intimidad, las cuestiones que se pueden publicar, que son unas cuestiones políticas, posicionamientos de algún tipo, y cuestiones que son meramente íntimas, refiriendo a los casos, como contaba Fiorella, de mujeres. Me parece que exponer determinada vida sexual o contenido sexual del que sea, por más de que sea una persona que está en la esfera pública, por su condición política o lo que fuere, va por carriles ajenos a lo que me refiero, a que el derecho a la información en este lado corre por una ruta y el respeto a la intimidad corre por otra. Por tanto, me parece que esta confrontación que nosotros estudiamos en estos casos, no quiero ser tajante, no es que no se da, sino que responde a cuestiones distintas. Ahora, también lo que pasa mucho es la divulgación de fake news en relación sí a contenido eminentemente político, que también supone esta confrontación del derecho a la información y el respeto a la intimidad. Y ahí sí que no tengo una respuesta clara, que me parece que es debatible. Sí tengo un posicionamiento, es decir, me parece que el respeto a la intimidad debe primar. Pero esto mismo que decíamos, yo como votante me parece que tengo el derecho a saber qué piensa a quién voy a votar o a quién no voy a votar de determinadas cuestiones. Pero me parece que cuando se intromete en esta cuestión un contenido de tipo sexual o explícitamente íntimo, no, me parece que no hay mayor relación y se debe respetar el derecho a la intimidad. Pero es un posicionamiento totalmente individual, no es una conclusión del proyecto, digo, a eso voy. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Sofía. Bueno, yo no pude desarrollar la noción de Estado, que es una noción compleja, es una
anclarte en la teoría clásica de la ciencia política, pero en realidad más bien yo estoy pensando en un campo de tensión y en un espacio de disputa de producción de sentido. Es decir, aparte de en todo caso, la codificación y las herramientas van a ser posteriores. Es decir, no es que vos tengas un ejercicio de la costumbre antes de la producción de la norma. No es un problema de fuentes, es un problema cultural. Y un problema cultural es una disputa política. ¿Por qué? Porque la cultura dirime lo urgente y lo importante dentro de una sociedad. Lo piensa y lo normativiza. Y el derecho como práctica social que en progresión permanente y en disputa, de alguna forma trata de dar una respuesta a esta tensión que se inscribe dentro de la propia constitución de lo que es una sociedad. No digo una constitución normativizada, sino la factura de una sociedad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que estos marcos van a entrar en tensión absolutamente siempre. Porque tenés que, de alguna forma, rediscutir permanentemente la construcción y romper con la inercia de las prácticas culturales en procesos de sedimentación adquirida. No me quiero ir para el lado de la antropología, pero es pensarlo desde ese lugar. Para poder redefinir cuestiones tan importantes y tan dinámicas como pueden ser lo justo, qué rol tiene la justicia, qué tipo de sociedad o acción estatal va a tener esa sociedad. Y en función si va a tener un marco lo más profundo y abarcativo posible a la población determinada de un territorio, hayan nacido o no dentro de ese territorio, o si se va a ocupar de la instrumentación meramente formal de cuestiones de gestión que hacen a una dinámica de las instituciones, donde su participación es cada vez más reducida. Y ahí entra a tejer la democracia en una cuestión sustantiva. Es decir, una disputa cultural siempre es una disputa política, siempre, absolutamente. Yo vengo del marco del arte, es decir, yo le digo las artes son un medio de producción y de conocimiento también, para decir y repensar la realidad. No estoy hablando de una cuestión partidaria ni electoralista. No ascribo a la tesis de Sartori de pensar en una poliarquía en ese sentido, sino en pensar en marcos profundos de sustancia democrática. Entonces, no tiene una resolución punta. Pensemos, por ejemplo, lo que los chicos trajeron aquí, que es interesantísimo. Ella marcó algo muy importante que está subyaciendo en esto, que son las demandas de las mujeres respecto a la vulneración de su honra y su intimidad. Digo, estamos en un sistema, en esta parte del mundo, donde existen diferenciales que son disvaliosos hacia la mujer y desgraciadamente la propaganda y la publicidad ha colocado el cuerpo del sujeto, no quiero salirme de tema, como un objeto. Y ahí hay un marco de reflexión para pensar en esa tensión de libertad de expresión y además el marco normativo para defender tu intimidad. Digo, tenés instrumentos internacionales, inclusive para aquellos países, digo, pienso que los motores de búsqueda están deslocalizados, no me quiero ir de tema, perdón. Pero existe la resolución, existe la opinión consultiva número 10 de la Corte Interamericana, donde de alguna forma te está diciendo que una declaración tiene efecto vinculante. Y si los motores de búsqueda son producidos en países desarrollados, fundamentalmente que son parte del sistema americano, pensemos en Estados Unidos, y no es parte de la Convención Americana, la declaración obliga a respetar el derecho a la intimidad y la honra, y más cuando se trata de una mujer, en un sistema que coloca el cuerpo de los sujetos para pensar a él, digo, para repensar justamente esta tensión entre disputa cultural, que es política, y las convenciones normativas que son una respuesta a esa disputa cultural. No sé si contesté tu... Juliano Fiorella. Bueno,
Varias cosas. Me parece importante resaltar que todo esto, todo este proyecto de investigación también lo hacemos en clave de teoría del Estado, es decir, repensar cuál es el rol del Estado en esta cuestión. En función de la regulación también me parece que, como bien nombraste, un problema que hay es que el Internet no entiende de fronteras y la regulación estatal sí, o en principio sí. Eso me hace pensar que la respuesta ante la regulación de las plataformas digitales, entiéndase motores de búsqueda y muchas otras cuestiones que están naciendo o que ya tienen años con dificultades por no tener una regulación, quizá encuentre también su respuesta en algún organismo supranacional. Es decir, hay que pensar algún tipo de regulación no solo estatal, sino que converjan muchos estados. Y aparte de eso, me parece que lo que sí hay que pensar seguro es una coparticipación, un entrecruzamiento entre la regulación que pueda hacer el Estado y la regulación que pueda hacer los motores de búsqueda, las plataformas digitales. Como dijo Fiorella, Google, Facebook, Instagram, cualquier red social, cualquier plataforma digital tiene su propia política, su propio reglamento, digamos, lo cual me parece que en principio no está mal. Ahora me parece que también hay que delimitar cuáles son los mínimos, máximos, cuánto se puede correr a la izquierda, a la derecha, este tipo de reglamentos. Y después me parece que la respuesta ante estas vulneraciones de derechos que se hacen en las plataformas digitales sigue estando en una lógica. La respuesta está en un estado interventor, me parece. Dejar librado a que las plataformas se regulen a sí mismas. Entiendo yo que no es acertado, entiendo que no supondrá esta liberalidad no generará mayor cuidado en los derechos personalísimos, sino todo lo contrario. Pero bueno, gracias y gracias por las felicitaciones. Bueno, un poco también por la línea de lo que dice Julián, es también, y aprovechando el panel anterior donde se habló de cómo sería la enseñanza de teoría del Estado, es importante, para mí como ayudante, que también se empiecen a discutir cuál es el rol del Estado con todas estas cuestiones nuevas de tecnología, los alcances que puede llegar a tener, las implicancias. Entiendo que hay también un debate de si Estado sí o Estado no para regular muchísimas cosas, pero no sé si hay un debate actual que tenga el mismo peso, por ejemplo, que intervención empresarial, como se mencionó, sino también intervención en el contenido que se pueda llegar a subir a redes sociales. Con esto no quiero decir que el Estado tenga que monitorear cada una de las cosas que nosotros vayamos a subir, pero sí meramente monitorear la actividad del motor de búsqueda en caso de que, bueno, que se vulnere cualquier persona. Yo particularmente estoy hablando de vulneración de derechos con una perspectiva de género. Puede ser cualquier tipo de derecho. Quiero aclarar eso, ¿no? Claramente. Más que nada inmiscuido en las mujeres y adolescencias, porque cada vez hay más plataformas donde, debido a la crisis, debido a las situaciones económicas, sociales, y debido a todo lo que es una cuestión cultural, se está llevando a la idea de que compartir contenido íntimo en redes sociales puede ser bueno, ya sea por una cuestión económica o meramente de autoestima. A veces hay un discurso que habla sobre compartir todo o compartir cada cosa que haces o compartir fotos para una aprobación externa. Lo que pasa en la vida en las redes sociales no queda desligado de lo que hacemos en la vida física, por así decirlo. Entonces, si el Estado ya tiene injerencia en la vida física de una persona, en mi opinión, debería también tener injerencia dentro de la vida virtual del sujeto o de la sujeta, en este caso, para que la protección sea íntegra, no solamente lo que puede pasar de vuelta en la vida física. Y a partir de las herramientas que podemos tener en teoría del Estado, está bueno también pensar que son alumnos que sí, que es verdad, que vienen del BC, que hace no mucho tiempo se graduaron de la secundaria, no sé, 2 o 3 años, como mucho, se habrán regresado. Sé que hay estudiantes que son un poco más grandes, que quizás pasó un tiempo. Realmente personas que están consumiendo a día de hoy las redes sociales de manera diferente a lo que podemos hacer nosotros. Si bien tenemos una diferencia de edad no muy amplia,
cada generación tiene su propio consumo y estoy dándome cuenta que hay un consumo muy diferente, aún en edades tan cercanas, y que se planteen estas cuestiones de hasta dónde puede llegar el Estado a monitorear, a regular. Me parece que es indispensable, sobre todo para que también se cuestionen lo que uno mismo publica. También es por un autocuidado, no solamente dejar el cuidado de alguien, sino también hacer una especie de autorrevisión y, bueno, y también de cuidarse en lo que son las redes. Gracias. ¿Tenemos una pregunta más al público? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu pregunta. Son de aristas. Los decretos de necesidad de urgencia están taxativamente regulados su alcance. Yo creo que con no la suficiente contundencia como para que pueda haber segundas interpretaciones, y desgraciadamente en el ejercicio de la gestión, no voy a puntualizar ningún gobierno en particular, ha habido un uso y un abuso en su producción. Ahora, creo, respecto a la presente situación, respecto a esta particularidad que tiene este DNU, comparándolos a otros, es la, ¿cómo decirlo?, variopinta y englobante alcance que de alguna forma está vulnerando cuestiones del orden constitucional, materia penal, por ejemplo, en el ámbito comercial, en el ámbito de las relaciones laborales, que pareciese ser producida más al calor de una necesidad de ciertos grupos corporativos que están orientando el espíritu de ese DNU, que una necesidad de la sociedad, porque digo, hay dos cosas. Discutir un Estado eficiente a mí me parece correcto, pero si vamos a hacer, me puedo basar en el análisis estadístico simple para decirte, por ejemplo, que el peso de las plantas públicas de los países nórdicos o de Francia, comparado al tamaño de la población o la cantidad de población de esos países, es mayor y mucho mayor que el hipertrófico Estado argentino, el cual un sector de la política viene denunciando desde hace mucho tiempo. Otra cosa es el ejercicio de la gestión pública y la posibilidad
no me quiero tornar beberiano en esto, en la producción de una burocracia racional que de alguna forma haga eficiente el Estado. Creo que sí que hay que dar una discusión en eso, pero achicar el Estado no significa la solución, desde ese punto de vista. Respecto a la legislación, creo que en materia constitucional hay muchísimas cuestiones que hay que volver a rediscutir dentro del consenso y dentro de que ese consenso sea del espíritu de la mayoría, le coaccionan y los impulsan. Y en ese sentido, habrá una limitación que se le da a la democracia directa, como puede ser iniciativa popular o consulta popular, que deberían tener más robustez. Economías latinoamericanas y de la política latinoamericana no son nuevos, y los abusos en función de los decretos de necesidad y urgencia tampoco. Lo que sí es nuevo es en el marco de un solo decreto, y de allí, en ese sentido, estoy de acuerdo con el rechazo del Senado. De hecho, te diría que nunca debió salir de diputados, pero esta solamente es una opinión personal, ¿sí? Respecto al DNU y respecto a la llamada ley bases. No sé si contesté tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Ramiro, gracias por la pregunta. Celebro que también te interesen estos temas. En ese sentido te invito a sumarte al Observatorio TIC de la Facultad y por qué nuestro proyecto de investigación. Me parece importante tratar temas de actualidad o presunta actualidad. En función de tu pregunta de si se cuenta hoy con los medios para de las plataformas digitales, sobre todo de los motores de búsqueda, que es lo que hoy tratamos. Yo lo que creo es que el aparato estatal tiene la posibilidad de generar condiciones, sino estos artilugios, tanto electrónicos como también jurídicos, para poder lograr regular este tipo de plataformas digitales. Respondiendo en claro a la pregunta, yo creo que hoy no están las condiciones. Sí se pueden generar. Digo, no es que no hay respuesta y ya está, se genera un nuevo tipo de regulación autónoma de las plataformas digitales para sí mismas. No creo en ello. Sí, lo que creo es que si el Estado, los Estados, en esto incluyo al mundo, no se ponen en tela de juicio que se pierde que estas plataformas irrumpen y se pueden autorregular, si no se ponen manos a la obra en un corto tiempo, cada vez será más difícil. Entonces entiendo que hoy que no están dadas las condiciones para poder regular las plataformas digitales, pero que me parece que es a partir del poderío que tiene el poder estatal. Bueno, la dejo a Fiorella. Gracias. Con respecto a las herramientas que pueden utilizar los motores de búsqueda, yo creo que en lo personal podrían usarse las mismas herramientas que usan para detectar contenido que tiene copyright. Por ejemplo, no es tan fácil, si una imagen o un video tiene copyright, poder compartirlo en las redes sociales o el mismo YouTube, la plataforma de YouTube. Si vos grabás un video y tienes más de 10 segundos de una canción, te lo da de baja, simplemente por infringir eso. Yo creo que la tecnología debería poder abarcar no solamente el reconocimiento de música o el reconocimiento de imágenes que tenga ya de por sí un sello de copyright. Yo no sé qué clase de tecnología hay por detrás, voy a aclararlo por las dudas, pero yo sé que es fácil de reconocer por el motor de búsqueda. Yo creo que a partir de ciertos filtros, quizá a partir de la imagen misma de la persona que va y denuncia que su imagen no deja de compartirse en redes sociales, podría armarse algún tipo de herramienta que a partir de algoritmos, a partir de, sí, ¿por qué no?, de inteligencia artificial, el motor de búsqueda al instante pueda captar si una imagen o no está siendo replicada en otros sitios web. Es cierto que es verdad que la viralización de un video o una imagen es muy difícil matarla. Es muy difícil. Hay mujeres del espectáculo que no quiero mencionar por las dudas, pero son muy conocidas, que sus videos no paran de circular por redes sociales, y ellas mismas en entrevistas han contado que
que se les complicaba la vida, no terminaban de denunciar todos los links que les llegaban, porque una vez que le denunciaban uno, se creaban 10. Entonces, yo creo que los motores de búsqueda tienen ahí nicho para abordar y para investigar sobre cómo pueden utilizar sus herramientas para el bien de esas personas que están siendo afectadas por una imagen que ellas mismas no quieren que se siga compartiendo. Y bueno, yo creo que esa es una tecnología que podría aprovecharse. De nada. Muchas gracias. Solo resta felicitar a nuestros expositores, nuestra expositora, por la valentía, por el profesionalismo y sus exposiciones, y agradecer al público aquí presente por su escucha atenta. Les invitamos a seguir formando parte de las jornadas a la tarde, a las 2 de la tarde, en este mismo salón. Bueno, muy buenas tardes. Todos los investigadores de Valencia están trabajando todo el tema del algoritmo.